los siglos de los siglos. Gloria a Yahweh. Gloria a Yahweh en esta hora. Padre, gracias. Gracias porque en esta hora podemos llegar delante de tu presencia y adorarte. Gracias porque podemos llegar delante de tu presencia y decirte que tú eres nuestro Rey, que eres nuestro Señor, que no hay nadie más hermoso y más maravilloso que tú. Por eso oramos delante de tu presencia, creídos, Padre nuestro, que tú nos estás escuchando y que si tú nos escuchas, vamos a tener respuesta a cualquier cosa que pidamos en tu nombre. Pero no solamente eso, sino que vas a enviar una palabra a tu pueblo, una palabra que lo levante, una palabra que haga maravillas, una palabra que haga portentos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Estamos orando delante de ti, creyendo que tú eres el único Elohim verdadero, Padre mío, que nos ha llamado a su gloria eterna en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, y que nosotros somos tu pueblo, Padre. Por eso oramos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, creyendo, Padre nuestro, que tú te vas a manifestar en nuestra vida. Ato y reprendo todo rúa contrario al rúa de Yahweh en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Oramos delante de ti, dando órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas, que cesen su actividad local demoníaca aquí y ahora y en cualquier lugar donde pueda llegar este video. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bendiciones de Yahweh, le habla el pastor Leonardo Arrieta Valencia, pastor de iglesia, proclamando la verdad a las naciones. Quiero compartir con usted hoy una palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3. Así que por favor, vamos buscando Lucas capítulo 3. Dice la palabra de Yahweh: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Albinia. Versículo 2. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Yahweh a Johanán o a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Versículo 3. Y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Versículo 6. Y verá toda carne la salvación de Yahweh. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Yahweh puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego.
Hasta ahí vamos a estar leyendo, hasta el versículo 9. Tremenda la descripción. Tremenda la descripción que comienza haciendo Lucas en el versículo 1. Es una descripción que le permite al lector hacerse una ubicación temporal de el momento en el que estaban pasando los eventos que él describe. Y esto es bien interesante, es decir, cuando nosotros comenzamos a observar el texto, nos damos cuenta de este tipo de cosas. Mire que en el versículo 1 la palabra de Yahweh dice, en el 15º año del imperio de Tiberio César. ¿Quién era Tiberio César? Era el emperador romano. Siendo gobernador de la provincia de Judea Poncio Pilato. Israel estaba dividido básicamente en 5 provincias y una de esas era Judea y la estaba gobernando Poncio Pilato. En esta provincia de Judea quedaban Belén y Jerusalén. Y dice, y Herodes el tetrarca era el gobernador de Galilea. En Galilea quedaba Capernaum, ¿verdad? Y también Nazaret. Y su hermano Felipe es el tetrarca de Ituria, donde queda Decápolis, y de la provincia de Traconite. Y Lisania es el tetrarca de Albinia. Es decir, describe cómo los hijos de Herodes el Grande tenían una distribución para gobernar a Israel. Y dice que todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, de tal manera que usted históricamente puede buscar, por ejemplo, cuando gobernó Poncio Pilato, o cuando estuvo gobernando Tiberio César, o cuando estuvo gobernando Felipe el tetrarca sobre Ituria, y eso le va a dar una ubicación temporal. Todo esto para que podamos entender, número 1, que lo que él está describiendo son unos hechos que se pueden constatar históricamente, y número 2, que fueron una realidad, pero número 3, que el hombre estaba haciendo una descripción histórica tremenda. En el versículo 2, la palabra del Señor dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Ahí llega entonces y hace una ubicación para que el lector pueda entender lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista espiritual en Israel, quien era el sumo sacerdote, ¿verdad? Y dice que en ese momento vino palabra de Yahweh a Johanán, el hijo de Zacarías. Es decir, está hablando de Johanán el Bautista. ¿Y dónde estaba Johanán el Bautista? Johanán el Bautista estaba en el desierto, y ahí en el desierto entonces vino la palabra. Y dice la Biblia en el versículo 3, y fue por toda la región contigua, es decir, que quedaba alrededor del Jordán, predicando, dice la Biblia, el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dice que él vino predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ahora, el bautizarse, el hecho de bautizarse, es una forma de decir yo me identifico con esta doctrina o con aquella doctrina. Es decir, que el bautismo no apareció en el Nuevo Testamento. El bautismo existía antes del Nuevo Testamento y las personas se bautizaban con aquel maestro que tenía unas doctrinas y ellos se identificaban. El bautizarse, de alguna manera, era decir, mire, yo estoy con este maestro, creo lo que él cree, y por lo tanto, al creer lo que él cree, pues
él y yo compaginamos en las doctrinas que profesamos y por las cuales estamos viviendo. Y eso es bien interesante. Pero dice la Biblia que él estaba predicando un bautismo de arrepentimiento. Y quiero detenerme en esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar Lucas capítulo 3, verso 3, una palabra que en este momento estoy subrayando en la pantalla, que es la palabra arrepentimiento. Entonces, vamos a irnos a esta versión que se llama la versión Reina Valera Más. La Reina Valera Más quiere decir que es una versión Reina Valera que tiene llamados a los textos originales. En este caso nos interesa una palabra que estoy subrayando aquí, que es la palabra arrepentimiento. Al lado de esa palabra hay un número y dice ese número que es G3345. La G indica de que es una palabra griega y tiene el número 3345 que le dio Strong en su momento para poder clasificarla y ubicarla en el momento en que quisiéramos nosotros saber cuál era el texto original y cuál era la palabra utilizada en el texto original. Y esa palabra para arrepentimiento es la palabra metanoia. Y metanoia es una palabra que se puede traducir según el diccionario Strong como reversión, arrepentimiento, arrepentirse. También se puede traducir como volverse atrás y también se puede traducir como sentir culpa por algo. Bien interesante. Entonces, cuando nosotros vemos una palabra como esta, entonces debemos decir, bueno, pero ¿qué es realmente la palabra arrepentimiento? ¿Arrepentimiento es solamente tener culpa? No. Usted puede sentir culpa, usted puede sentir pesar, puede sentir dolor porque hizo las cosas que no debió hacer, pero eso no es arrepentimiento. A eso le falta algo. ¿Y qué es lo que le falta? Le falta el hecho de que no solamente sienta culpa y pesar, sino que usted se vuelva atrás. ¿Atrás hacia dónde? Se vuelva al momento en el que hizo la acción y diga, yo no quiero seguir haciendo acciones como esta y voy a cambiar mi camino, voy a cambiar mi pensamiento, voy a cambiar mi manera de ver las cosas de manera tal que yo no vuelva a hacer lo mismo siempre y esté cayendo en lo mismo. Entonces, arrepentirse es sentir pesar por el pecado, pero también cambiar el rumbo que estamos llevando y tomar el rumbo apropiado de manera tal que no sigamos pecando. Y lo que Johanán el Bautista estaba predicando, el tipo de bautismo que estaba teniendo o que estaba trayendo al pueblo, que le estaba explicando, era que le estaba diciendo al pueblo, mire, ustedes lo que están haciendo está mal. Sientan pesar por lo que hacen, pero no solamente sientan pesar por eso, sino que corrijan el camino que están teniendo y dejen de pecar. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, quien verdaderamente sentía esto se bautizaba. Ese es el bautismo del arrepentimiento que trajo Juan. Y es bien interesante porque la escritura describe esto y luego que describe esto comienza a describir otras cosas que vamos a leer enseguida. Y dice en el versículo 4, ¿cómo está escrito? Es decir, que este asunto de llevar el bautismo del arrepentimiento que Juan estaba llevando, de alguna manera estaba escrito. ¿Y qué era lo que estaba escrito? El profeta Isaías había escrito, voz del que clama en el desierto. ¿Quién es la voz que está clamando en el desierto? ¿Quién es aquel que clama en el desierto? Aquel que recibió la palabra en el desierto. ¿Y quién fue el que recibió la palabra en el desierto? Johanán el Bautista.
Y dice que esa voz clama en el desierto y dice, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Es decir, con el bautismo de arrepentimiento, lo que Johanán estaba diciendo es este ambiente, esta atmósfera espiritual que hay de pecado, no es la atmósfera espiritual para que Yahshua pueda moverse, pues Él es santo y viene de Yahweh. Así que enderecen sus caminos, enderecen su senda. Versículo 5 dice, todo valle se llenará. Es decir, si hay un hueco, hay que llenarlo. ¿Por qué? Porque viene pasando el carruaje del rey y no queremos que el carruaje del rey tenga altos y bajos. Y se bajará todo monte. Si hay un monte alto, hay que bajarlo. Si hay un hueco, hay que rellenarlo. Y collado y todos los caminos torcidos sean enderezados, para que no tenga el carruaje del rey que andar culebreando, es decir, de andar en una senda torcida y otra torcida, porque eso es incómodo para el rey. Queremos que el rey esté cómodo. Los caminos torcidos sean enderezados y los caminos ásperos sean allanados. Y verá toda carne la salvación de Yahweh. ¡Wow! Tremendo lo que dice esta escritura. De manera tal que acordémonos una cosa bien importante. Johanán el Bautista era el mensajero del rey. Y el mensajero del rey va delante del rey. Va delante del rey preparando el camino, diciendo, viene el rey, para que todos los que están en los bordes de los caminos se preparen, para que adornen todo eso. Por lo menos hay una diferencia de unas 24 horas, 1 o 2 días de camino entre el rey y el mensajero, con el propósito de que la gente tenga la oportunidad de prepararse para que cuando el rey pase, el camino esté bien preparado, pero los alrededores de los caminos tengan vistas hermosas, porque el rey se merece la mejor vista. Eso es lo que hace el mensajero. Así que Johanán el Bautista iba delante de Yahshua, y él delante de Yahshua iba preparando el camino en el Ruach. ¿Para qué? Para que todo lo que Yahshua viera fuera bueno, agradable. Y entonces él decía, arrepiéntanse, corrijan sus caminos, bautícense, crean en que Yahweh está trayendo su salvación. Si ustedes pueden hacer eso, entonces van a ver cosas maravillosas, cosas extraordinarias van a estar ocurriendo, porque yo soy el mensajero del rey y el rey viene pronto. Eso era lo que estaba diciendo la escritura. Eso era el mensaje básico de Johanán el Bautista. Ahora, hay una parte de la escritura que dice la Biblia de que él vino para que el corazón de los padres se volviera a los hijos y el corazón de los hijos a los padres y los rebeldes a la prudencia de los justos. Y esto quiere decir que la enemistad que había en Israel en ese momento era tal que los padres no gustaban de los hijos ni los hijos de los padres. Que los hijos eran unos rebeldes, eran poco prudentes, no estaban actuando con justicia. Cualquier parecido con la realidad que ahora estamos viviendo no es casualidad, sino que la Biblia lo dice que así es. Es tiempo de predicar también el evangelio y que la gente entienda que pronto va a venir el rey, se va a presentar el rey, y que el ambiente y la atmósfera espiritual tiene que estar preparada para eso. Tremenda esta palabra. Tremendísima esta palabra. Revisemos qué sigue diciendo. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 3, en el verso 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, Johanán el Bautista estaba diciendo, mira, es que ustedes ahora han salido como salen las víboras cuando la candela comienza a entrar en los pastos. Las víboras salen corriendo, se salen de los pastos para no ser quemadas. Eso es lo que ustedes están haciendo, porque no están teniendo un arrepentimiento sincero. Entonces por eso le dice, son una generación de víboras.
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, no solamente digan que se han arrepentido, sino que sus actos demuestren que realmente sus caminos han cambiado y que ya ustedes no andan haciendo lo mismo. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Yahweh puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, no se crean merecedores de la salvación porque son hijos de Abraham, porque ustedes son israelitas, sino que más bien entiendan una cosa, que Yahweh puede hacer hijos de Abraham de donde quiera. Arrepiéntanse y vuélvanse a Yahweh, eso es lo que ustedes necesitan. Y luego en el versículo 9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Es decir, cuando yo tengo un árbol que he cultivado y no me está dando fruto, entonces tomo el hacha y lo corto de raíz, porque es que no me sirve, me está ocupando espacio en la tierra. Por lo tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. ¡Wow! Tremendo. Lo que está pasando en la actualidad, lo que está sucediendo en la actualidad es muy similar. Hay gente que con todo esto de la pandemia del coronavirus ha salido corriendo y salen corriendo a buscar oración, salen corriendo a buscar los pastores, salen corriendo a tratar de escapar de la ira venidera del fuego, como víboras huyen del fuego. Pero eso mientras ellos creen que el fuego existe. ¿Por qué? Porque cuando son sanados de la COVID-19, que es la enfermedad, o cuando ya el coronavirus no está con ellos, se olvidan que Yahweh existe. Se olvidan que la iglesia existe, ya no quieren orar, porque ya salimos de eso. Tienen un Elohim bombero que lo invitan para que les apague los incendios, pero que una vez les apaga los incendios, entonces comienzan a molestarse, porque ¿qué hace ese carro de bomberos ahí enfrente de mi casa? Me está estorbando, que lo quiten de ahí. Claro, como ya no lo necesita, eres utilitarista. Solamente vas y buscas cuando consideras que algo te es útil, pero después de eso, entonces ya no quieres saber de aquello que te sirvió. Y tienen a Yahweh como un Elohim bombero. Y son como las víboras que huyen del fuego. Pero lo que está diciendo la palabra es que la hacha ya está lista para cortar de raíz a todo árbol que no da fruto. A todo aquel que dice yo creo y realmente sus actos no reflejan lo que está diciendo. Todo aquel que es incoherente con la fe en cualquier momento puede ser cortado. Y muchos han sido cortados, no cuando ellos esperaban, sino cuando Yahweh ha querido. Salen de la COVID-19 y entonces en la etapa de convalecencia les dio un infarto, les dio cualquier otra cosa, porque Yahweh ha visto su corazón, cómo se ha puesto su corazón orgulloso, cómo lo buscaron en aquel momento, pero ya después se olvidaron de él. Y resulta de que el peligro no ha pasado. Entonces todo eso que está ocurriendo en la actualidad con esta generación, está ocurriendo con la generación de Yohanan el Bautista. Yohanan el Bautista trajo un mensaje fuerte porque Yeshua se estaba acercando, porque el rey se estaba moviendo en medio del pueblo, venía detrás de él para que todos prepararan el corazón para él. Hoy el mensaje también es el mismo para esta generación.
arrepiéntanse, dejen la rebelión, dejen de comportarse de manera inapropiada, comiencen a mirar hacia el cielo, dejen de tanto mirar hacia la tierra, dejen de ser utilitaristas y vuélvanse verdaderamente a Yahweh. No crean que porque sencillamente han confesado que Yahshua es el Señor, ya lo tienen todo, porque si sus actos no son coherentes con lo que han dicho, habrá problemas porque el hacha ya está lista para cortar el árbol de raíz cuando no da fruto. Bendito sea el nombre de Yahweh. Padre, queremos darte gracias, queremos bendecirte por esta palabra, por la cual hoy nos exhortas, palabra dura, pero necesaria, que nos ayuda a recapacitar, que nos ayuda a reflexionar en lo que estamos haciendo y en los tiempos que estamos viviendo. Gracias, porque tu venida está pronta, Padre mío, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Hoy llegamos delante de ti, arrepentidos de nuestra hipocresía, arrepentidos de hacer las cosas como no se debe y de no dar fruto. Y te pedimos que nos ayudes a ser coherentes y a dar frutos. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh resplandezca su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Aleluya. Gloria a Yahweh.